Hola, bienvenidos al segundo video de Física Primero BGU. Su tutor Luis Aníbal Moreira les da un saludo. En el segundo tema del refuerzo académico de esta primera semana vamos a ver lo que son funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Como esta materia, hago énfasis a este tema, la materia es física, pero nosotros tenemos que usar herramientas matemáticas. En esta ocasión vamos a usar solamente seno, coseno y tangente de lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo son las razones o relaciones entre sus lados. Características de las funciones trigonométricas. Nosotros tenemos 4 características importantísimas. La primera, solo se usan los triángulos rectángulos. Como ya vimos en la clase anterior, ya sabemos qué son los triángulos rectángulos. La segunda característica, solo se aplica a los ángulos agudos. Es decir, yo tengo que sacar seno de este ángulo, coseno o tangente de este ángulo de acá. Y también puedo sacar seno de este ángulo y coseno de este ángulo de acá. Y del ángulo de acá y del ángulo de acá. Porque estos ángulos son los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Recuerden que este es el ángulo recto, el de acá es el ángulo recto, ¿sí? Y este es el ángulo recto. Se lo dibuja como un rectángulo, ¿no? El ángulo. Entonces solamente a este de aquí yo le voy a poder sacar seno, coseno o tangente. A este no, porque estos son ángulos rectos. La tercera característica, sus ecuaciones o relaciones son: la primera nos dice seno del ángulo agudo, del ángulo que escojamos, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda relación tenemos coseno del ángulo agudo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo agudo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque para hacerles énfasis al tema del ángulo agudo, les estoy leyendo de esa manera. Pero lo normal que se lee es seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es la manera más normal que podemos leer estas expresiones. En este caso yo le estoy haciendo énfasis para que ustedes recuerden, como nos dice la segunda característica, solo se aplica a los ángulos agudos. La cuarta característica, que podemos deducirla de aquí, de la tercera, porque yo veo que acá tengo un ángulo, yo sé que el cateto opuesto es un lado y la hipotenusa es otro lado, son los lados del triángulo, entonces yo puedo afirmar que sirve para hallar la longitud de los lados, sean estos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, que son los catetos, y los ángulos del triángulo rectángulo. Entonces, mientras nosotros entendamos bien estas 4 características, nos va a ir excelente en estos temas. Tarea 1. Funciones trigonométricas. La tarea 1 me dice identificar los catetos opuestos y adyacentes si el ángulo agudo es alfa. Entonces yo aquí tengo el ángulo agudo, que me dicen que es alfa, y tengo que identificar los catetos opuestos y adyacentes. Identifico, siempre tenemos que acostumbrarnos a identificar la hipotenusa, y yo sé que la hipotenusa se encuentra opuesto al ángulo de 90, por lo tanto yo voy a reconocer mi hipotenusa. Voy a reconocer mi cateto opuesto, está opuesto
al ángulo agudo, por lo tanto, este va a ser mi cateto opuesto. Y obviamente acá va a ser mi cateto adyacente. En este otro triángulo yo tengo que reconocer mi ángulo recto de 90 y yo ya sé que esta va a ser mi hipotenusa. Acá tengo mi ángulo alfa, el que está opuesto va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. He cumplido con lo primero que nos dicen, que es identificar los catetos opuestos y adyacentes. Les queda de tarea a ustedes practicar con el de acá, con otra figura. Dice, escribir seno, coseno, tangente del ángulo alfa respectivamente en las tres figuras. Muy bien. Entonces yo voy a escribir seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa es igual a ¿qué? Mi cateto opuesto es n sobre mi hipotenusa, que es p, ¿sí? Ahora, coseno de alfa es igual mi cateto adyacente, que es m, sobre mi hipotenusa, que es p. Y por último, el tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto, que es n, sobre mi cateto adyacente, que es m. Listo. Yo ya tengo escrito seno, coseno y tangente en este caso del ángulo alfa. Voy a hacer en el literal B. Seno de alfa es igual. ¿Cuál es mi cateto opuesto? D sobre mi hipotenusa, que es B. Coseno de alfa es igual cateto adyacente, que es C, que está aquí a los lados, este lado, sobre mi hipotenusa, que es B. Y tangente de alfa va a ser cateto opuesto, que es D, sobre mi cateto adyacente, que es C. Y lo mismo van a hacer con este tercer triángulo. Me escriben, me dicen la respuesta de la tarea 1, literal C. Bien, tengo la tarea 2. La tarea 2 de las funciones trigonométricas me dice hallar los lados de los triángulos rectángulos. Ok, entonces yo voy a hallar los lados de estos triángulos rectángulos. Y voy a empezar por el A, ¿no es cierto? Y digo, tengo un lado, conozco un lado y conozco un ángulo. Entonces yo me voy a ubicar aquí. Me voy a ubicar aquí. ¿Y qué es lo que yo conozco? Voy a identificar mis lados. Este va a ser mi cateto opuesto. Esta va a ser mi hipotenusa. Y este va a ser mi cateto adyacente. Entonces, si yo aplico el seno, yo tengo seno de 30 igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y sí me sirve para encontrar el lado. Seno de 30 es igual mi cateto opuesto, que vendría a ser 20, sobre mi hipotenusa, que vendría a ser B. Bien, entonces, esta B yo la voy a pasar al otro término. Como está dividiendo, pasa al otro término a multiplicar. Seno de 30 igual 20. Aquí, ¿quién está afectando al seno de 30? Perdón, a la B está afectando el seno de 30. El seno de 30 está multiplicando, pasa al otro término a dividir. Por lo tanto, me queda que B es igual a 20 dividido para seno de 30. Entonces, esto va a dar la respuesta. Ustedes van a hacer con sus calculadoras 20
dividido para el seno de 30 va a ser 40 esto, ¿no? Porque va a quedar seno de 30 es igual a 0,5 y va a quedar 40. Bien, ahora, aquí hemos encontrado el lado B. He encontrado mi hipotenusa, vale 40. Ahora tengo que encontrar el lado C. Y voy a usar el coseno. Recuerden que yo estoy aquí. Y digo, coseno de 30 es igual cateto adyacente, que es C, sobre mi hipotenusa, que es 40. ¿Quién está afectando al C? El 40. ¿Qué está haciendo? Dividiendo. Pasa a multiplicar. Y digo, 40 por coseno de 30 igual a C. Hago la multiplicación, coseno de 30 por 40. El resultado es 34,6. Por lo tanto, este lado mide 34,6. Entonces, ustedes van a realizar el mismo procedimiento usando las otras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Si necesitan tangente, también van a usar tangente. Y van a responder las tareas. Las letras de esta tarea 2 van a responder el triángulo B y C. Van a encontrar los lados y los ángulos. Aquí es fácil de descifrar este ángulo. Recuerden que estos dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces, 30 para llegar a 90, me faltan 60. Y este va a tener 60 grados. Les queda de tarea hacer de la tarea 2 el B y el C. Y de la tarea 3 A, B y C, que me pide lo mismo. Ahora vamos, en este caso, en el literal A, B y C van a hacer lo mismo, ¿no? Van a poner tarea 3 y me van a indicar las respuestas. Van a hacer la práctica con estos triángulos. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a conocer las funciones trigonométricas. Hemos aprendido, bueno, seno, coseno y tangente de estas funciones. Hemos aprendido a hallar el ángulo agudo del triángulo rectángulo. Y hemos aprendido a hallar los lados también de un triángulo rectángulo. Recuerden que en qué se parece el teorema de Pitágoras con las funciones trigonométricas, en que ambos me sirven para encontrar los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y en qué se diferencia? En que el teorema de Pitágoras no me ayuda a encontrar los ángulos. En cambio, las funciones trigonométricas sí me permiten encontrar los ángulos del triángulo rectángulo. Espero que les haya servido este repaso académico para poder iniciar de ahora en adelante el curso de inglés, que lo vamos a ver con el tema de vectores. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Hasta la próxima clase.